Amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en la sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca, y también por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre los alcances y beneficios del proyecto de Ley de Movilidad Humana, iniciativa que es al momento analizada en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Contaremos con la presencia de la asambleísta nacional Linda Machuca, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas de Movilidad Humana. Esto y mucho más, hoy en Contigo Mujer. La propuesta de una legislación en materia de movilidad humana constituye un paso fundamental en la legislación y constitución de nuestro país. Esto busca sin duda alguna beneficiar los derechos de las y los ecuatorianos, tanto de los que viven en nuestro país como los que viven en el exterior. En el siguiente reportaje conoceremos los puntos más importantes de este proyecto de Ley de Movilidad Humana. A partir del año 2008, el Ecuador ve la movilidad humana de forma integral, protegiendo a las personas de migrantes y inmigrantes, refugiados, apátridas, con necesidad de protección internacional. Y esto surge a partir del gobierno de la Revolución Ciudadana, con el apoyo, por supuesto, de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Constituyente. Se han ido ya desarrollando varias normas en las que se ha transversalizado el eje de la movilidad humana, pero sin duda alguna, esta población requiere de garantías y derechos desarrollados de una ley propia. Este proyecto básicamente lo que busca es desarrollar y garantizar sus derechos. Lo que tiene previsto este proyecto de ley es, por ejemplo, el capítulo de migración, inmigración, retorno, refugio. Básicamente lo que se busca es generar mecanismos para que las personas, tanto inmigrantes como los emigrantes ecuatorianos, tengan protección del Estado ecuatoriano y puedan ejercer sus derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, derechos fundamentales para que este grupo de atención prioritaria pueda insertarse de forma adecuada en la sociedad. Algo importante para la Asamblea Nacional, para los asambleístas del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas de Movilidad Humana, ha sido llegar a la ciudadanía de una forma cercana, de una forma amigable. Los proyectos de ley a veces no logran ser entendidos con mucha claridad por el lenguaje técnico, pero la ciudadanía se ha expresado, ha comentado sus inquietudes, y uno de los temas más sensibles en el tema de movilidad humana es justamente la protección a los niños migrantes que hoy buscan reencontrarse con sus padres. Es un derecho legítimo que ellos tienen y algo que el proyecto de Ley de Movilidad Humana del Ecuador lo va a trabajar, que es justamente la familia transnacional, el derecho a la reunificación familiar, que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos no lo manejan como nosotros lo vemos, con esa visión de derechos y garantista. Entonces muchos de nuestros niños han tenido que emigrar de forma irregular a Estados Unidos, a los países del norte, arriesgando su vida, poniendo en peligro su integridad y hasta la propia vida. En ese contexto se ha buscado desde la legislatura en buscar mecanismos que permitan llegar a la ciudadanía y decirle, por favor, es cierto, usted tiene ese derecho de que su niño vaya al exterior, se encuentre con sus familiares, pero no poniéndolo en riesgo. Entonces se ha buscado una campaña comunicacional a través de la música, a través del arte, particularmente con el apoyo de estos queridos amigos, los hermanos Núñez, Damiano, que han desarrollado temas musicales para llegar a la ciudadanía y decirle, mire, es muy complicado el tema de emigrar de forma irregular, sobre todo si son niños y si van solos. Los riesgos a los que se someten son demasiado grandes, no lo hagamos. Lo mandaron con apenas 8 años, de la mano de un extraño, un intruso, un cualquiera, que tenía por encargo entregarlo a sus padres tan lejanos. El encuentro estaba cerca. Todo ha sido una campaña de entre otras que se ha manejado a través de los medios de comunicación para que la ciudadanía esté bien informada respecto a lo que conlleva la migración irregular en el caso de los niños, sus peligros y también el trabajo del Estado ecuatoriano para buscar mecanismos que garanticen el derecho de reunificación, pero de forma regular. Pasan los días y las semanas. Es necesario recordar que existe una ley migratoria de 1990 que no está acorde a las necesidades actuales que presenta este sector social.
El proyecto de ley de movilidad humana contiene 14 títulos y 184 artículos que busca sin duda alguna garantizar, fortalecer los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Al volver de la pausa tendremos ya la presencia de nuestra primera invitada, la asambleísta Linda Machuca. Ya regresamos. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 392, el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente, en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos y coordinará la acción de sus organismos con las de otros estados, organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana, a nivel nacional e internacional. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Como les habíamos comentado el día de hoy en su programa Contigo Mujer, contamos con la presencia de la asambleísta nacional Linda Machuca, quien además es coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. El día de hoy conoceremos los alcances del proyecto de ley de movilidad humana, pero sobre todo qué ha hecho desde la Asamblea Nacional con algún tipo de normativas que incluyan a este sector social. Asambleísta, gracias por acompañarnos, muy buenos días. ¿Cómo se ha dado auge a este tema? Porque no se encontraba visibilizado el tema de la ley de movilidad humana. Se habla que se ha incluido en varias normativas ya la garantía de derechos de estas personas. Bienvenida. Muchas gracias, Mariela, y a todo el público que nos sigue. Efectivamente, creo que una de las cosas que hay que destacar de este periodo legislativo, pero también del proceso en el cual la Revolución Ciudadana ha incluido todo el tema de la movilidad humana, ha significado una transformación importante para la sociedad ecuatoriana. Sabemos que históricamente teníamos muchos compatriotas que emigraban, desde luego que contábamos las familias que salían, sobre todo a partir de la crisis económica que generó ese éxodo masivo de nuestros compatriotas que fueron buscando oportunidades, buscando cómo sostener a sus familias, sobre todo a finales de la década de los 90, ¿no? Con el feriado bancario y demás. La migración no es un elemento que haya parado, hay muchas razones por las cuales las personas siguen emigrando, pero lo diferente que se ha generado a partir de este proceso importante que hemos vivido, de estas transformaciones que se han dado en el país, a partir de que la Revolución Ciudadana incorpora en su discurso los derechos de las personas en situación de movilidad, es que esos derechos de quienes salieron se van incorporando en las leyes. Comenzó con la nueva Constitución el hecho de incorporar estos principios de manera clara, firme, sólida en la Constitución que se aprobó en Montecristi, dio paso para que más adelante se vayan aprobando una serie de leyes que desde luego lo que hacen es garantizar esos derechos, esos principios que se establecen en la Constitución, pero ya a manera, digamos, de forma práctica, dando respuestas a las realidades que tiene nuestro país en este momento, como son ya no solamente la inmigración, sino también la inmigración de quienes van llegando al Ecuador, de los refugiados, de los retornados, de las víctimas de trata y tráfico. Se habla incluso de una ley migratoria que no está acorde a las necesidades que presenta este sector social en la actualidad. Se habla de que no tienen acceso a la educación, de incentivos, una serie de problemas que presentan los migrantes que retornan a nuestro país. Sí, aquí hay que destacar una cosa, y es el hecho de que hoy el Ecuador ya no es un país de migración solamente. Hoy vemos que nuestros compatriotas retornan, muchos de ellos con un plan, han preparado su retorno, tienen una iniciativa, hay algunos aprendizajes de la experiencia migratoria que ellos quieren ponerlos en práctica una vez que están aquí, generar empleo, desarrollar iniciativas, proyectos productivos, generar empleo, como he dicho. Entonces hay cosas que ya se han ido planificando. Hay otros que regresan de una manera distinta, hay compatriotas que han tenido que retornar de manera forzada porque han sido deportados, por ejemplo, o porque ya no tienen trabajo en otros países, o por situaciones familiares o personales muy particulares. Entonces se trata de un retorno no planificado que presenta algunas dificultades, y entre esas dificultades está, por ejemplo, el llegar acá y no tener dinero para empezar a trabajar, para poder desarrollar sus negocios, y entonces se van presentando otras cosas, ¿no? La necesidad de acceder al crédito, la necesidad de tener información, de entender, de conocer el Ecuador de hoy, qué país tenemos, cómo está organizado, cómo está estructurado. Ahí hemos encontrado problemas, pero no nos
hemos, Limitado. tapado los ojos frente a esta realidad. Lo que hemos hecho es empezar a generar leyes que respondan a esa que es una necesidad actual. No la teníamos antes. Lo del retorno no era una realidad que se sentía tanto, que estaba tan latente en la sociedad ecuatoriana. Sí sentíamos, sí sufríamos, sí nos ha dolido todos estos años la emigración, saber que hay compatriotas fuera. Pero para el retorno no estábamos listos. Sin embargo, tenemos toda la voluntad y estamos dando paso a paso, desde cada una de las leyes que se aprueban en la Asamblea, pero también desde la política pública. Este gobierno ha ido implementando en principio medidas que han sido estas soluciones que han surgido en el camino, ¿no? El tema del acceso a planes de vivienda, estos fondos semilla para desarrollar proyectos. Incluso asambleísta, la labor del grupo parlamentario, y en este caso de asambleístas que representan a nuestros ecuatorianos que residen en el exterior, ha sido incansable. Se ha podido evidenciar que en el Código Monetario, en otras normativas, ya se incluye a los migrantes, que eso ya es un primer paso. Una de las cosas tan bonitas que vivimos en Montecristi, Mariela, fue el hecho de saber que estábamos ahí representados con voz propia los migrantes. ¿Qué ocurría hasta ese entonces en el pasado en nuestro país? Era que las demandas de la comunidad migrante, por ejemplo, para llegar al tema del voto en el exterior, eran un poco ese favor, esa ayudita que daban en su momento los legisladores que estaban acá, que quizás se acordaban de que había una población fuera, pero no era una cosa de representación directa. En Montecristi, que fue la primera vez en la historia de nuestro país que los migrantes nos representamos con voz propia, se incorporó ya esa presencia permanente de los ecuatorianos migrantes en la conformación misma de la Asamblea Nacional para tener una representación directa, lo que ha hecho que se consigan cosas como estas que usted menciona. Por ejemplo, que en el Código Monetario y Financiero se incorpore ya un articulado que diga que hay la necesidad. Es una cosa que está latente ahí, que la vivimos, que la sentimos. Entonces hay que generar unos incentivos para las personas que retornan. Hay que buscar dar una mano a aquellos que están regresando a nuestro país, que además en justicia tiene que ver con todo el aporte que dieron durante muchos años para sostener nuestro país, ¿no? Y este pedido de un proyecto de ley de movilidad humana ha sido la construcción no solo del grupo parlamentario de la Asamblea Nacional, sino también de los migrantes que han presentado sus observaciones, sus propuestas, y que al momento es tratada en la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería el objetivo principal, asambleísta, de la ley de movilidad humana? Esta ley de movilidad humana, que ha tenido un proceso largo de construcción, no es nuevo. Yo he citado la Constitución de Montecristi como ese gran horizonte al que queremos llegar. Ahí están planteados elementos tan importantes que queremos desarrollarlo en todas las leyes, pero particularmente en esta ley de movilidad humana. El Ecuador tiene en este momento en vigencia una legislación que tiene que ver con la emigración, con la inmigración, una ley que data de la década de los 70, que ya es caduca, que no corresponde a aquellos elementos que están incluidos en la Constitución vigente, y por lo tanto necesitamos cambiarla. No hemos tenido las condiciones en estos años, pero ha existido sí la voluntad de muchos sectores, de organizaciones que vienen trabajando en este tema. Hay muchas agencias internacionales también que prestan su colaboración, que están aquí en el país atendiendo varias realidades, sobre todo en las zonas de frontera, por ejemplo. Todo eso es un cúmulo de experiencias del día a día, de la práctica del relacionarse y del conversar con la población que vive la realidad de la movilidad. Nosotros desde el grupo parlamentario hemos desarrollado en este periodo legislativo una agenda muy amplia de trabajo para escuchar cada una de estas realidades, ¿no? Porque esto hay que decirlo con mucha fuerza. Hoy en día, cuando hablamos de movilidad humana, ya no nos referimos solamente a los ecuatorianos que están fuera, que son más de 3 millones de compatriotas, pero también estamos pensando en estos otros elementos que están alrededor. Y por eso ha sido importante generar espacios de discusión aquí mismo en la Asamblea, en las diferentes comisiones, contar con la presencia permanente de estas personas y organizaciones que tienen mucho que aportar en las diferentes leyes, pero particularmente en la Ley de Movilidad Humana, que viene a cambiar todo este esquema que está actualmente vigente. La nueva ley derogaría las leyes que actualmente hablan sobre movilidad humana, pero también genera un marco institucional muy claro, competencias específicas, aborda estas nuevas realidades y da respuestas a la realidad del Ecuador. Sin duda alguna se hablan de varias normativas que están dispersas en materia de movilidad humana. El proyecto en sí, que es tratado en la Comisión de Relaciones Internacionales, busca garantizar estos derechos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Contigo Mujer.
Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 392, el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente, en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos y coordinará la acción de sus organismos con las de otros estados, organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Continuamos analizando los alcances, beneficios del proyecto de ley de movilidad humana que al momento se encuentra en construcción. Asambleísta, ¿en qué consiste la ciudadanía universal? Este principio de la ciudadanía universal que se incluyó en la Constitución que aprobamos en Montecristi habla del hecho de reconocernos entre iguales, ¿no? de respetar los derechos de las personas sin importar el lugar del mundo en el que nacieron, sino por el hecho de ser seres humanos. A eso nos referimos cuando hablamos de la ciudadanía universal, y este principio que está incorporado en la Constitución se desarrolla en las leyes de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, hace pocos días en la Asamblea Nacional, cuando hablábamos de la reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, decíamos el acceso al crédito, al incentivo, al apoyo a los diferentes proyectos productivos de estos pequeños grupos. Se mencionaba a los migrantes, a los retornados, y decimos, en ese afán de reconocernos como ciudadanos universales, también debemos reconocer los derechos que tienen quienes están en nuestro país y no nacieron en el Ecuador, pero que quieren aportar y que quieren desarrollar. Además, entonces estaría prestando esta ayuda con esta normativa a las personas que no son ecuatorianos pero residen en el mismo. Ese es el caso, por ejemplo, de los refugiados. ¿Qué pasa con el Ecuador y la realidad de los refugiados? Hay miles de personas que tienen estatus de refugio en este momento en el Ecuador, que han venido en su gran mayoría de Colombia, que son las personas que vienen huyendo de todo el conflicto y la violencia que existe en la zona de frontera con Colombia y que están ya acá en nuestro país. Son personas que no van a retornar a Colombia porque su vida corre peligro, porque su integridad puede ser afectada, la de ellos y la de sus hijos. Entonces están aquí, pero están aquí y quieren trabajar y quieren desarrollar sus propias iniciativas. Tienen además un cúmulo de experiencia, de conocimientos que quieren ponerlo al servicio de este país que les ha acogido, de este país que les ha abierto sus puertas. Entonces decimos, si hablamos de una verdadera ciudadanía universal, abrimos nuestros brazos para recibir a los compatriotas nuestros que retornan, les damos ayuda, incentivo, apoyo a los compatriotas fuera, exacto, pero también a los que han escogido al Ecuador como el lugar en el que quieren vivir, el lugar en donde quieren que nazcan sus futuros hijos, por ejemplo, ¿no? Asambleísta, también se habla de la comunidad ecuatoriana retornada, que yo lo mencionaba en el primer bloque de la entrevista, presentan una serie de inconvenientes, de problemas, incluso para acceder a una vivienda, para el tema educativo, pero básicamente esta ley, ¿qué tipo de capítulos va a tener y cuál será su contenido? La Ley de Movilidad Humana, el proyecto que estamos tratando en este momento en la Comisión de Relaciones Internacionales, incorpora un título específico sobre el retorno. Esta, que es una realidad que no la teníamos antes, que no hay una legislación vigente, nosotros hemos querido incorporarla en este cuerpo legal. Hay que decir además que el Ecuador ha planteado esta iniciativa un poco novedosa con relación a lo que ocurre en otros países. Hay otros países en donde los temas de movilidad se tratan por separado. Hay una ley de migración, una ley de trata, una ley de retorno, una ley, por ejemplo, el caso de Colombia. En Colombia ellos tienen una ley del retorno básicamente pensada en los migrantes que retornan y que retornan con mucho dinero. Entonces es una ley generando mecanismos para que ellos puedan pues invertir mejor. Estamos hablando de otro tipo de retornados, ¿ya? Acá en el Ecuador hemos incorporado dentro de la Ley de Movilidad Humana un título sobre el retorno, y aquí se hace también una diferenciación entre aquellos que retornan ya en una posición económica en donde más bien necesitan asesoría, apoyo, orientación para invertir, pero también aquellos que vienen en condición de extrema vulnerabilidad. ¿Se definiría competencias, asambleísta, en este caso, que no solo sea el Estado, sino también los gobiernos autónomos de
descentralizados? Ese es otro elemento importante que tiene la ley. Pero para concluir con el tema de los retornados, aquí se incorpora en este proyecto de ley la posibilidad de que el Estado pueda apoyar con, por ejemplo, económicamente aquellas personas que están atravesando por una situación muy difícil fuera, que hay casos de compatriotas nuestros que están en la calle, que han sido abandonados por sus familiares, que están atravesando condiciones dolorosísimas en el invierno o soportando altísimas temperaturas en el verano. Ahora, con esta ley hay la posibilidad de que a través de este articulado se preste ayuda directa a las personas que retornan en condiciones de alta vulnerabilidad o digamos que necesiten algún tipo de ayuda. Para complementar con lo que usted menciona, efectivamente este tema de las competencias y la posibilidad de incluir y darles un rol a los gobiernos locales es muy importante. Toda persona que retorna a su país, el primer contacto directo lo tiene con sus gobiernos locales. Ahí están las alcaldías, las juntas parroquiales, los gobiernos provinciales. Hacia allá es hacia donde primero pues se acercan las personas que están en situación de movilidad, insisto, los retornados, los refugiados, por ejemplo, aquellas personas que son inmigrantes y que buscan trabajar o tener algún tipo de actividad, es ahí hacia donde se acercan y por lo tanto en esta ley se les establece una competencia específica para que ellos puedan también pues desarrollar actividades. Yo quisiera contarle, Mariela, que en la comisión recibimos hace unos días una visita bien interesante de un representante del gobierno de Sao Paulo en Brasil y él nos comentaba lo lindo que ha sido valorar, reconocer y aprovechar la diversidad que trae la inmigración. Ellos nos contaban cómo en Sao Paulo tienen un altísimo porcentaje de inmigrantes bolivianos, argentinos, chilenos, dominicanos, de tantos y tantos países, que en principio pues eran un poco excluidos. Hubo una serie de casos de discriminación con los haitianos, por ejemplo, ¿no? Crímenes de odio, situaciones muy, muy feas. Lo que hizo el gobierno local fue desarrollar más bien un festival de las diferentes culturas, de los diferentes países, y cada mes, nos contaban ellos, tiene una actividad gastronómica, cultural, de manifestaciones artísticas de cada uno de los países que viven en esa comunidad, y por lo tanto no solamente que han despertado una serie de acciones turísticas interesantes, sino que han reactivado la economía y lo más importante han logrado mejorar las condiciones de convivencia. Son mecanismos de asambleísta incluso que se puede diferenciar el hecho de la discriminación y al contrario del apoyo a estas personas que también merecen un techo digno para vivir, un trabajo y una familia. Desde luego, pero además son la ocasión y la oportunidad para conocernos, porque muchas de las veces la desconfianza y el temor que tenemos frente al que recién llega es porque no le conocemos, es porque no le hemos dado la posibilidad de presentarse, de compartir, de que nos cuente un poquito más de dónde viene, de cuál es su realidad, de cómo son sus costumbres, su cultura, sus tradiciones. Y veíamos una cosa muy linda ahora que estuvimos a propósito de la socialización de la Ley de Movilidad Humana en la provincia de Sucumbíos, y fuimos al Lago Agrio y ahí hay muchísimos colombianos, ¿no? Hay una población de Colombia importante que está ahí, y uno puede ver cómo hay una línea muy delgada y no se nota pues cuál es el lado de la frontera, porque las familias están tan del un lado y del otro que la relación de convivencia es tan cercana y tan natural. Pero esas situaciones de desconfianza se pueden dar cuando no nos conocemos y cuando tenemos la posibilidad de acercarnos. Todas las tensiones respecto de la discriminación, de la xenofobia, bajan de manera considerable, y por eso es que digo que los gobiernos locales tienen Eso sería un primer paso. Asambleísta, finalmente se habla de la migración riesgosa, un tema muy complicado y un tema que hay que tomarlo con las pinzas necesarias. Pero ¿qué se podría hacer y cómo se podría evitar la migración? Bueno, la migración es un tema que no va a parar nunca, Mariela. Las personas tenemos esa necesidad, ese deseo de movernos en algún momento de la vida por cualquier razón. Lo que no queremos que siga pasando, y creo que hemos contribuido de manera significativa en este gobierno, es a evitar una migración forzada, una migración económica forzada. Eso ya no se da, ya no vemos esas oleadas de compatriotas nuestros, de profesionales que salían casi que huyendo del país porque no encontraban otra forma de subsistir y de desarrollar y de poner en práctica sus conocimientos y sus habilidades. Hoy en día vemos que existe la migración, pero la parte que más nos duele es el tema de la migración de los niños.
porque sabemos que en ausencia de una política migratoria, sobre todo en Estados Unidos, en donde está un número importante de compatriotas nuestros, los hijos de aquellos que migraron hace algunos años y que están indocumentados en Estados Unidos. condiciones muy complicadas. Claro, entonces los padres quieren ver a sus hijos, es una cuestión natural, es parte de nuestra naturaleza, es un tema humano. No existe la posibilidad de la reunificación familiar de manera regular, vía una ley que lo permita en Estados Unidos, y por lo tanto, pues los niños son obligados a hacer el mismo camino doloroso de cruzar la frontera que hicieron muchos de los padres. Y son víctimas de trata de personas, de violaciones, entre otros problemas que pueden surgir con los menores de edad. Hay muchos peligros alrededor de eso y nos duele saber que, pues, permanentemente hay niños que están cruzando la frontera, y por eso es que desde el proyecto de ley de movilidad humana abordamos este tema desde el punto de vista de la prevención, porque nadie puede prohibirle a alguien que migre, pero sí podemos darles la información necesaria para que sobre todo los familiares que están a cargo de los menores aquí en el país sepan cuáles son los riesgos a los que se expone a los niños cuando pues se les permite emprender un viaje de esta naturaleza, saber que hay demasiados riesgos, y también desde luego a los padres. Pero eso no quita que además desde el activismo y desde el movimiento organizativo, pues la comunidad migrante en el exterior siga luchando, particularmente en Estados Unidos, por el tema de la reforma migratoria, que es lo que va a permitir finalmente que estas familias en algún momento puedan juntarse. Quiero agradecer en esta mañana a la asambleísta nacional Linda Machuca, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, con quien hemos tenido el gusto de conocer ampliamente este proyecto que es tratado en la Comisión de Relaciones Internacionales y que tiene el mismo fin, garantizar los derechos de estas personas. Pero es necesario el trabajo mancomunado, el trabajo de la Asamblea Nacional, de las organizaciones de migrantes y de los grupos activistas que luchan por estos derechos. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado este domingo en su programa Contigo Mujer. Observaciones, propuestas lo pueden hacer en nuestro correo electrónico contigomujertvl@gmail.com. Gracias por acompañarnos, muy buenos días.